El número de solicitudes de desempleo por primera vez en Luisiana disminuyó ligeramente la semana pasada, después de 2 semanas de números crecientes, y aquellos que continúan recibiendo beneficios por desempleo también disminuyeron, aunque todavía superan las 300,000 personas. Si al Estado solo le queda la mitad de su fondo de desempleo, ¿qué pasará en las próximas semanas? Liliana Pino nos amplía. Un total de 20.190 personas hicieron reclamos por desempleo la semana pasada, según las cifras publicadas este jueves por la Comisión de la Fuerza Laboral de Luisiana. Ahora bien, el Estado ha agotado casi la mitad del fondo de $1,000 millones que se usa para pagar beneficios a los trabajadores desempleados y podría agotar completamente el fondo dentro de 10 a 14 semanas si los reclamos de desempleo provocados por la pandemia permanecen cerca de los niveles actuales. El fondo de desempleo también ha caído a un nivel que automáticamente activará mayores impuestos salariales a las empresas a partir del mes de enero para ayudar a reponer ese fondo. Esto también haría que se redujera el máximo de $247 semanales para los trabajadores desempleados, que recibirían entonces solo $221 en el mes de enero. Incluso si el fondo se agota, los trabajadores desempleados seguirían recibiendo pagos porque el Estado debe seguir pagando esos reclamos elegibles y tiene opciones para pedir prestados fondos adicionales como lo han hecho otros estados. Actualmente, la mayoría de los trabajadores desempleados también reciben $600 por semana que se financia con fondos federales, además de su estipendio de desempleo estatal. El subsidio federal, del que algunos se han quejado muchísimo, alienta a las personas a quedarse desempleadas porque ganan más dinero que en un trabajo con salarios más bajos. Pero recuerde que eso expirará a finales del mes de julio. Con aproximadamente 550 millones restantes en el fondo, la agencia basa su estimación de agotamiento de 10 a 14 semanas en pagos actuales de entre 40 millones y 50 millones cada semana. Mientras tanto, la Comisión de la Fuerza Laboral de Luisiana está evaluando sus opciones para reponer el fondo, lo que podría incluir pedir prestado dinero de la Reserva Federal a un interés del 0% como lo han hecho otros estados. Los legisladores de Luisiana han votado para obtener 300 millones en subvenciones a pequeñas empresas y otros programas, pero hasta el momento no está claro qué podría pasar en el ámbito político de nuestro estado con otros fondos federales. Para Telenoticias New Orleans, Liliana Pino. En medio de la pandemia y cuando los contagios están en algunas partes fuera de control, el gobierno del presidente Donald Trump le pide a la Corte Suprema de Justicia que acabe de una vez y por todas con la ley de salud conocida como Obamacare. Randy Serrano con la información. La explosión de casos de COVID-19 que ha dado paso a una crisis nacional no parece ser piedra en el camino para el gobierno del presidente Donald Trump. Su Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que acabe de una vez por todas con el llamado Obamacare en medio de la pandemia. Va a tener un efecto terrible en la comunidad, ¿no? Las personas que ya tenían, pues, seguro, se van a quedar sin seguro justo en el peor momento, ¿no? En el momento de una pandemia. Un fallo a favor del presidente significaría, según datos del gobierno, que unas 20 millones de personas quedarían sin cobertura médica, incluyendo las que tienen condiciones preexistentes. La petición se dio horas después de que se registrara otra cifra récord, más de 45,000 nuevos contagios en el país en un solo día. Are opening up safely and responsibly. El vicepresidente Mike Pence reconoció este viernes el preocupante auge de infecciones, pero aún así dijo que los estados estaban activando sus economías de manera segura y no hizo mención de la petición del gobierno ante la Corte. La Casa Blanca sí reaccionó a través de un comunicado. Una pandemia global no cambia lo que los estadounidenses ya saben, que Obamacare es ilegal y es un fracaso, indicó. Se estima que unas 27 millones de personas se quedaron sin seguro médico al quedar desempleadas por la pandemia. Para ellas, Obamacare ofrece un periodo de inscripción especial para solicitar un plan subsidiado. En 2 ocasiones anteriores, la Corte Suprema ha fallado a favor de la ley de salud. Se espera que la Corte escuche los argumentos del caso en el otoño, pero no se espera que haya un fallo antes de la elección en noviembre. Randy Serrano, Telemundo. Estados Unidos donó a Honduras 50 ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19. Le ampliamos este y otros titulares de Centro y Suramérica a continuación. En Honduras,
El sistema hospitalario se fortalece en la lucha contra el coronavirus, luego de una donación de 50 ventiladores mecánicos realizada ayer jueves por el gobierno de los Estados Unidos al de Honduras. El lote está valorado en $945,000. La encargada de negocios de los Estados Unidos en Honduras, Collie Hoy, dijo: una vez más, en mi país, está hombro a hombro con Honduras. En esta ocasión, para enfrentar la pandemia del COVID-19, este donativo de ventiladores mecánicos salvará la vida de pacientes hondureños. Los ventiladores mecánicos son de última generación, compactos y portátiles. Por su parte, el canciller y comisionado especial para la pandemia, Lisandro González, agradeció en sus redes sociales el donativo realizado por la administración del presidente Donald Trump a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Gracias al gobierno de los Estados Unidos por esta donación de ventiladores mecánicos, el lote de 50 ventiladores mecánicos será distribuido en los hospitales Leonardo Martínez de San Pedro Sula, Hospital Escuela y Hospital María en Tegucigalpa. En El Salvador, el gobierno de ese país benefició a familiares de funcionaria. Dos familiares de la jefa del gabinete del gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, supuestamente se beneficiaron con un préstamo de un banco estatal y una plaza de gerencia, según una investigación del medio digital El Faro. El medio también destacó que otros dos hermanos de la comisionada fueron contratados por una administración de la Cancillería y en el Centro Nacional de Registro, mientras su esposo se desempeña como embajador en Rusia. Y en Nicaragua, Estados Unidos incluyó a ese país en su lista negra de trata de personas al presentar ayer jueves su informe anual con materia en el que advirtió que la pandemia del coronavirus provocó un aumento de esta práctica ilegal. La inestabilidad y la falta de acceso a servicios críticos causados por la pandemia significan que el número de personas vulnerables a la explotación por parte de los traficantes está creciendo rápidamente, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo en una introducción del reporte de tráfico de personas. El TIP, que desde el 2001 emite el Departamento de Estado por mandato del Congreso, sumó a Nicaragua, Afganistán, Argelia y Lesoto al listado de 15 países que, según Washington, no están haciendo lo suficiente para combatir este flagelo. En esta categoría ya se encontraba Cuba y Venezuela, así como China, Irán y Rusia. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Vamos a una pausa y al regresar tenemos los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo con nuestra meteoróloga Gabriela Dellán, quien nos tiene un adelanto. Gaby. Y continúan los avisos por la mala calidad del aire. ¿Hasta cuándo se quedan estas condiciones? Les traigo más detalles en el pronóstico del tiempo.